Imagina por un segundo que mañana por la mañana ocurre un borrado masivo. Uf, madre mía, suena intenso para empezar el día. Ya te digo. Pero piénsalo, desaparece el nombre propio, se esfuma la cuenta bancaria, los títulos académicos pierden todo significado. Vale, nos quedamos en blanco. Exacto. Incluso el reflejo en el espejo desaparece. Si quitamos todo ese ruido, o sea, toda esa construcción social inmensa, la pregunta es, ¿qué queda realmente? Pues a ver, en nuestra época una pregunta así suele generar un pánico tremendo. Totalmente. Es que vivimos con esa sensación constante de que el éxito se mide por lo que se acumula, ¿verdad? Y claro, cuando nos quitan las capas, lo que suele aparecer es un vacío inmenso y súper agotador para cualquiera. Y ese agotamiento es probablemente la epidemia silenciosa más extendida de nuestro tiempo. Ese vacío suele interpretarse, bueno, como un fallo sistémico en la vida personal. ¿Sí? Como si el hecho de sentir una desconexión profunda significara que se está perdiendo la carrera. Pero, a ver, ¿y si ese vacío no fuera un error? ¿Y si no fuera un castigo o un fracaso, sin una simple luz en el salpicadero indicando que el motor está desalineado? Esa es una perspectiva muy distinta, desde luego. Por eso hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un documento que aborda exactamente esto. Tenemos sobre la mesa un texto y la transcripción de un mensaje de Juan Ángel Rumillanca que se titula Remueve tus cenizas. Un título curioso, por cierto. Muy sugerente. Y la misión de este análisis de hoy es decodificar cómo unas metáforas antiquísimas, extraídas de los rituales de sacrificios en los templos, pueden servir de manual de supervivencia psicológica y espiritual para combatir el agotamiento moderno. Es un material sumamente denso. O sea, el autor exige un cambio de paradigma radical desde la primera página. Ya te digo, no se anda por las ramas. Para nada. Plantea que no somos individuos aislados defendiéndonos de un mundo hostil, sino que somos, textualmente, el universo experimentándose a sí mismo. Ahora bien, antes de zambullirnos en el núcleo de esta filosofía, creo que es imperativo establecer el marco bajo el cual vamos a operar hoy. Vale, vamos a desgranar esto y me alegra mucho que saques el tema porque al leer las fuentes, bueno, vi que vamos a pisar terreno pantanoso. Sí, tiene tela. Tiene tela, sí. El texto contiene críticas bastante directas hacia las estructuras de la religión tradicional y propone desmantelar la interpretación literal de textos sagrados. Es un enfoque muy crítico, sí. Por eso, para quienes nos escuchan, hay que dejar una regla de juego muy clara. Nuestra labor aquí es hacer una especie de autopsia filosófica del texto. Exacto, una autopsia. O sea, no tomamos partido, no respaldamos estas creencias teológicamente ni atacamos a ninguna institución. Vamos a explorar la arquitectura de estas ideas para ver qué valor psicológico y metafórico esconden. Una aclaración súper necesaria, sin duda. Porque bueno, para poder entender el concepto de las cenizas, que da título a la obra, primero tenemos que resolver la paradoja que planteabas al principio. Ese borrado de memoria del que hablaba. Eso es. El texto insiste en que para dejar de sufrir por el agotamiento, hay que entender la anatomía de quiénes somos. Y recurre a una realidad biológica incontestable, y es que el cuerpo es un flujo constante, no una estructura fija. Claro, la biología básica nos dice que las células se renuevan, la piel se cae y todo eso. Pero el autor lo lleva a una escala casi astrofísica. Y lo fascinante aquí es cómo utiliza la materia para explicar la conciencia. Argumenta que el aire que llena los pulmones hoy, ayer, estaba circulando por otro continente. Madre mía, es verdad. El agua que forma el plasma sanguíneo hace unos meses era parte de un océano enorme. Y los minerales pesados que estructuran nuestros huesos, literalmente, nacieron de la explosión de una estrella hace miles de millones de años. O sea, somos polvo de estrellas literal. Literal. La materia es prestada y temporal. A ver, desde el punto de vista científico es irreprochable. Pero, ¿cómo conecta esto con el agotamiento o el vacío existencial del que hablábamos antes? Porque me falta el puente entre saber que tengo hierro estelar en la sangre y dejar de sentirme quemada en el trabajo. Ah, claro. El puente es el concepto que él llama la ilusión de separación. A ver, explícame eso. El autor argumenta que si la materia física cambia y fluye constantemente con el entorno, pues la única constante real es la conciencia que observa esos cambios. Tiene lógica. Entonces, el gran problema psicológico humano, o sea, la fuente primaria del miedo a la escasez y a la muerte,
Nace de creer que la identidad termina donde termina la piel. Ah, vale, vale. Al creernos separados del resto del universo, nos vemos obligados a competir contra él. Exactamente, a defendernos constantemente. Y claro, eso agota a cualquiera. Fíjate, el texto usa una imagen para ilustrar esta ilusión que, la verdad, me ha dejado pensando bastante. Habla de observar una ola en el océano. Es una analogía preciosa. Lo es. Si miras una ola rompiendo, parece un ente independiente. Tiene su propio volumen, su propia velocidad, hace un ruido tremendo y luego desaparece en la orilla. Pero la realidad física es que la ola nunca, ni por un milisegundo, deja de ser agua conectada a todo el océano. Esa es la clave de todo. Bajo esta lente, la vida humana se describe en el texto como un sueño cósmico. Un sueño cósmico. Suena muy místico. Sí, pero hay que entender bien el matiz. No es un sueño intrascendente del que uno deba despertar para escapar de la realidad. Es más bien un proceso educativo inmersivo. O sea, un aprendizaje continuo. Eso es. Es decir, los problemas no son fallos del código. Toda crisis que experimenta una persona no es un castigo de un juez supremo, sino que es una oportunidad de alineación. Oportunidad de alineación. Me parece un salvavidas mental enorme. Cambia completamente la narrativa de la crisis. Totalmente. Porque, claro, invita a dejar de resistirse al flujo de los acontecimientos para empezar a, digamos, cooperar con ellos. Pero a ver, si aceptamos que somos la ola en el océano, esto choca frontalmente con toda la cultura actual de buscar el propósito. Uf, desde luego que sí. Es que hoy en día encontrar el propósito vital se ha convertido casi en una obsesión para mucha gente. Parece una búsqueda del tesoro, ¿sabes? Una meta lejanísima que si no alcanzas te convierte en un fracasado absoluto. Y el texto ataca esa noción sin miramientos. Buscar un propósito como si fuera un objeto externo que hay que atrapar es, según esta filosofía, el síntoma de la enfermedad. ¡Qué fuerte! El síntoma de la enfermedad. Sí. El propósito no es un destino geográfico ni un puesto de trabajo ideal. Es un estado de alineación que surge, sorprendentemente, de las cosas más mundanas. ¿Mundanas en qué sentido? Pues el autor describe una cadena causal muy específica. Dice que lo que entra por la boca moldea el pensamiento, esos pensamientos estructuran las decisiones y las decisiones construyen el destino. Vale, frena un segundo aquí. Aquí es donde tengo que hacer de abogada del diablo obligatoriamente. Adelante, dispara. Suena muy poético y filosóficamente redondo, la verdad. Pero si alguien entre nuestra audiencia está ahora mismo con el agua al cuello, enfrentando una crisis económica brutal, un despido o lidiando con un caos familiar absoluto, Ya veo por dónde vas. es que le digan que el propósito surge de lo cotidiano o de vigilar lo que come, suena a consejo súper vacío, casi a frivolidad, me atrevería a decir. ¿Cómo responde el autor a la crudeza real y dolorosa del caos diario? Entiendo perfectamente la reticencia, de verdad. Parece que el texto simplifica el sufrimiento. Pero si profundizamos en cómo opera el mecanismo que propone, vemos que es puro pragmatismo. A ver, convénceme. El autor no niega que el caos externo exista. De hecho, afirma que la realidad se desmorona a menudo para reorganizarse y dejar pasar algo nuevo. La solución que plantea no es salir a hacer actos heroicos o revolucionarios para huir de la quiebra o del dolor. Entonces, ¿qué propone exactamente? Porque cruzar los brazos y no hacer nada tampoco parece una opción viable. Propone instaurar una disciplina consciente en lo minúsculo. Crear una especie de cortafuegos. Un cortafuegos. ¿Sí? El argumento es el siguiente. Cuando el macroentorno es un caos incontrolable, intentar arreglarlo de golpe genera mucha más ansiedad. Claro, te bloqueas. Pero si se mantienen buenos hábitos básicos, si se pone atención plena en la alimentación, en el orden del espacio inmediato, en las rutinas, se está estabilizando la energía del sistema nervioso central. O sea, recuperar el control de tu pequeño metro cuadrado. Exacto. Al equilibrarlo común a nivel micro, el cerebro recupera la agencia y la claridad necesaria para que lo extraordinario, es decir, la solución al macroproblema, aparezca por sí sola. Vale, lo pillo. O sea, no se trata de apagar un incendio forestal soplando, sino de asegurar el perímetro de tu propia casa limpiando la maleza. Actuar en la zona de control absoluto. Esa es la idea central. Y hablando de limpiar maleza, creo que esto nos lleva directamente al título del texto y a su metáfora central. Y ojo, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la obra se llama Remueve tus cenizas. Y para explicar esta disciplina cotidiana, el autor nos arrastra a un matadero de hace miles de años.
Literalmente a un matadero, sí. Para ilustrar cómo manejar el caos y el fracaso, el texto se sumerge en el antiguo libro del Levítico, o Vayikra en hebreo. Ajá. Se enfoca en un protocolo muy particular que debían seguir los sacerdotes en el templo. Y hay que imaginar el contexto. Un templo de la antigüedad no era un lugar aséptico ni tranquilo. Para nada. Había fuego, humo, sacrificios animales constantes. Era un entorno duro, ruidoso y muy visceral. Y el subproducto de toda esa actividad febril, obviamente, eran montañas de ceniza en el altar. Y claro, la intuición nos dice que la ceniza es basura, es lo que sobra, lo que se tira. Pero el texto hace hincapié en una instrucción fascinante que recibían los sacerdotes respecto a esta basura. Exactamente. La orden no era llamar a los sirvientes para que barrieran los restos por la puerta trasera, sin más. ¿Qué sería lo lógico, no? Sería lo lógico, pero el acto de remover las cenizas recaía sobre el propio sacerdote. Y atención, quien debía hacerlo vistiendo las mismas ropas sagradas que usaba para las ceremonias más importantes. O sea, de gala. De gala total. Requería la misma reverencia, la misma intención y el mismo nivel de consagración que el sacrificio original. A ver, me cuesta entender la lógica de esto a primera vista. ¿Por qué tratar los desechos quemados con ropa de gala y tanto cuidado? Porque el autor explica que, según esta tradición mística, en lo más profundo de esa aparente desolación, justo debajo del polvo gris, todavía quedan chispas. ¿Chispas ocultas? Sí, restos de fuego y energía que no se han extinguido por completo. Si las cenizas se tratan como simple basura y se tiran, esas chispas se pierden para siempre. Pero si se recogen con atención y respeto, esas chispas pueden transmutarse y encender un fuego nuevo. Ostras, esto cambia por completo la perspectiva. Fíjate que si trasladamos esta metáfora milenaria a la psicología de quienes nos escuchan hoy, la ceniza son nuestros propios fracasos. Totalmente. Ese proyecto laboral que se hundió estrepitosamente, esa relación de años que terminó en un divorcio, o ese agotamiento extremo del que hablábamos. Solemos tratar todo eso como desechos tóxicos. Queremos esconderlo, no pensar en ello, borrarlo de la memoria cuanto antes. Y al hacer eso, al enterrar la experiencia traumática o el fracaso sin procesarlo adecuadamente, se pierde la chispa de sabiduría vital que contiene. Es que esto me hace pensar en el compostaje agrícola o en el reciclaje moderno. Fíjate en cómo funciona. No coges los restos putrefactos de comida y los metes en la cámara acorazada de un banco, pero tampoco los tiras al mar como si nada. Claro, les das un tratamiento. Exacto. Los tratas con un proceso súper específico, removiéndolos, oxigenándolos y con el tiempo y el cuidado adecuado, lo que era la basura más maloliente de toda la casa se convierte en el abono más fértil y potente para la próxima cosecha. La ceniza emocional es exactamente eso, abono puro para la psique. Es una analogía muy precisa y aterriza perfectamente el concepto. El problema, y aquí el texto se pone muy combativo, es que a lo largo de los siglos hemos perdido la capacidad de leer estas historias de forma psicológica. Nos hemos quedado en la superficie. Eso es. Para poder encontrar esas chispas en nuestro propio compost emocional, el autor sostiene que debemos erradicar lo que él llama una mirada hollywoodiense de los textos antiguos. Sí, me fijé en eso. Menciona de forma directa que hay que dejar de ver estos pasajes como si fueran superproducciones con efectos especiales, o sea, hechos puramente físicos, donde el mar se abre mágicamente o el fuego cae del cielo. Exacto. Menos cine y más introspección. Porque claro, al hacer una lectura hiperliteral, caemos en lo que él define como el mayor problema de nuestro tiempo, la idolatría. Y hay que prestar muchísima atención a cómo redefine la idolatría. No habla de arrodillarse ante estatuas de oro o figuras de madera antiguas. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía del texto, la idolatría moderna es ni más ni menos el acto de delegar el trabajo interno. A ver, explícame bien eso del trabajo interno, porque suena a que cambia por completo las reglas de las religiones organizadas. Lo hace de forma radical. La idolatría, según el texto, es la actitud de presentarse en un templo, dar una ofrenda económica o recitar una fórmula de memoria y sentarse tranquilamente a esperar que un agente externo traiga un milagro. Llámese sacerdote, gurú o la divinidad misma. Quien sea. Esperar que te solucione el problema externo. Todo esto mientras el individuo no hace absolutamente ningún cambio en su comportamiento, en su disciplina diaria, ni en su forma de pensar.
Claro, o sea, es el equivalente espiritual de contratar a un masajista para que te prepare para una maratón sin haber salido a correr ni un solo día en tu vida. Tal cual, una locura. Esperamos que la herramienta externa haga el esfuerzo metabólico que en realidad solo puede hacer nuestro propio cuerpo. El autor afirma que la idolatría triunfa porque, sinceramente, es muchísimo más cómodo que otro te resuelva la papeleta. Precisamente. Y para desmontar este chiringuito de delegación de responsabilidades, el autor deconstruye varios pasajes bíblicos súper conocidos, transformándolos de promesas mágicas en verdaderos manuales de anatomía mental. Dame algún ejemplo de esto. Pues mira, cita el Salmo 36, versículo 9. Es uno que habitualmente se traduce y se lee como «porque contigo está el manantial de la vida». A simple vista es una frase que suena a poesía religiosa clásica de toda la vida. ¿Cómo le da la vuelta el autor a esto? Pues explica por qué el texto original usa la palabra manantial. En las antiguas tradiciones místicas, el agua en movimiento es la metáfora por excelencia de las emociones humanas y de la fuerza vital. Ah, claro, el flujo emocional. Exacto. Por lo tanto, no está hablando de una fuente mágica escondida en el cielo. Traduce ese manantial de vida como un estado puro de inteligencia emocional. Aprender a canalizar ese manantial es aprender a regular las propias emociones frente a la adversidad. No sentarse a esperar a que alguien venga a quitarte la sed. Vale, entiendo el mecanismo perfectamente. Es transformar una promesa de salvación externa en una habilidad interna a desarrollar. Y luego vi que se mete con un texto aún más críptico, el Cantar de los Cantares. Ese es fascinante. Menciona un verso que habla del rey Salomón llevando una corona o una diadema que le puso su madre. Cualquiera que lea eso literalmente se imagina pues, una escena de la realeza antigua, un retrato familiar bonito y ya está. Pero el autor despoja la escena de todo su contexto histórico e identifica a los personajes como mapas de la cognición humana. Argumenta que la madre y el hijo representan distintas fases de cómo el cerebro humano procesa la realidad. A ver, ¿cómo es eso? La madre simboliza la fuente pura, la intuición original, la chispa creativa inicial que surge de la nada en la mente. El hijo, por su parte, es el intelecto estructurado, o sea, la ejecución racional de esa idea en el mundo físico real. Me vuela la cabeza. O sea, nos está diciendo que en lugar de leer la crónica de una familia real antigua, estamos leyendo un diagrama sobre cómo la inspiración cruda debe ser coronada y estructurada por la razón para poder operar con éxito en el mundo. Es una maravilla. Es pura neurología disfrazada de poesía antigua. Y este mismo enfoque súper pragmático y neurológico lo aplica al famoso concepto del séptimo día, el día de descanso. Señala con bastante dureza que nuestra civilización ha vaciado esto de todo significado profundo. Sí, hoy en día es el fin de semana. Lo hemos convertido en un simple fin de semana secular para consumir entretenimiento de forma compulsiva o en un día institucional para sentarse pasivamente en una iglesia y mirar el reloj esperando irse a casa. Ya, y si no es para dormir hasta tarde ni para cumplir con la cuota de asistencia a una institución, ¿cuál es el mecanismo funcional del descanso según esta filosofía tan particular? El texto lo define no como una ausencia de acción y ya está, sino como una recarga activa de la consciencia. Es el espacio temporal diseñado específicamente para que lo que él llama intelectos divinos puedan permear nuestra mente. Intelectos divinos. Vale. Sí, al detener la interacción frenética con el mundo material externo, se permite que el sistema nervioso se regule de verdad y asimile el aprendizaje de la semana. El objetivo de este descanso no es sentirse moralmente superior ni fomentar la pereza. Es obtener la claridad mental absoluta que se necesita para enfrentar con precisión los problemas inevitables que van a surgir en los 6 días siguientes. O sea, para usar un símil tecnológico, no se trata de apagar el ordenador porque no hay trabajo que hacer y punto. No para nada. Se trata de reiniciar el sistema a conciencia, vaciar la memoria caché y dejar que se instalen las actualizaciones del sistema operativo para evitar que colapse por sobrecarga al día siguiente. Es una excelente forma de verlo. El mensaje subyacente a toda esta reinterpretación constante es una llamada urgente a dejar de operar en piloto automático. Que es lo que hacemos casi siempre. Actuar en la vida, en el trabajo o en las relaciones, siguiendo protocolos vacíos, sin entender el porqué detrás de cada acción, es lo que finalmente nos conduce de vuelta a ese vacío y a ese agotamiento con los que iniciábamos nuestra conversación de hoy. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa todo esto?
Si hacemos el esfuerzo de recoger todas las chispas que hemos ido esparciendo en este análisis y tratamos de encender un fuego con ellas, nos encontramos ante un verdadero manual de resistencia. Sin duda alguna. El texto nos advierte de que la aceleración y la acumulación material nunca, pero nunca, van a llenar el vacío. Porque el vacío proviene de esa ilusión de creernos desconectados del resto. Nos enseña que la crisis no es un tribunal supremo dictando sentencia en nuestra contra, sino que es un aula de formación, Y una bastante exigente, la verdad. y tanto. Y nos deja la lección más contraria a la intuición, pero quizá la más poderosa, que en las cenizas más malolientes de nuestros peores fracasos habitan las chispas que necesitamos imperiosamente para reconstruirnos. Pero claro, hay que tener el valor de ensuciarse las manos para encontrarlas. Es una síntesis muy completa. Sin embargo, hay un último detalle en la fuente, una instrucción que no hemos mencionado todavía y que creo que plantea la pregunta más importante de todo este planteamiento. A ver, cuenta. Retomemos a los sacerdotes de Levítico preparándose para limpiar las cenizas del templo. El autor cita un pasaje muy específico, Levítico 8, versículo 33. Y ahí se revela que antes de tocar la más mínima brizna de ceniza, hay un paso previo innegociable. Un paso previo. Dame un segundo para visualizarlo porque no lo veo. ¿A qué te refieres? ¿No iban directos al altar a limpiar? No, qué va. La instrucción ordenaba que, antes de enfrentarse a los restos quemados de los sacrificios, los sacerdotes no podían salir de la puerta de la tienda del encuentro durante 7 días enteros. 7 días ahí metidos. 7 días completos de aislamiento total, consagración y preparación mental extrema. Durante ese tiempo, debían impregnarse con aceites aromáticos muy específicos. Mirra, canela. Era un proceso de inmersión profunda para blindar la psique antes de atreverse siquiera a mirar la descomposición y el fuego apagado. Ostras, telita con la imagen. O sea, preparar la mente durante una semana entera solo para poder mirar de frente a la propia oscuridad sin hundirse en ella. Tela marinera. Y esto plantea una cuestión vital que me gustaría dejar resonando hoy para quienes nos escuchan. Si aceptamos la premisa de que nuestro cuerpo y nuestra mente son el verdadero y único templo operativo en el que habitamos, ¿cuál es nuestra propia preparación de 7 días? Qué buena pregunta. Antes de tener la audacia de remover las cenizas de una quiebra financiera, de un duelo doloroso o de un agotamiento feroz para buscar esa chispa de aprendizaje, ¿con qué aromas estamos impregnando nuestra mente a diario? ¿Qué calidad de información consumimos? ¿Qué límites ponemos a nuestro estrés crónico? ¿Qué silencios nos regalamos antes de descender a nuestras propias zonas de catástrofe? Desde luego es una pregunta para darle más de una vuelta en casa, porque solemos tirarnos de cabeza al pozo del problema esperando salir ilesos por arte de magia. Y quizás la respuesta a este ritmo frenético que nos agota a todos no sea correr más rápido para huir del fracaso, ni tampoco hundirnos de golpe en el drama y llorar. Quizás el gran secreto sea detenernos, blindar nuestro propio templo con la atención correcta y, solo entonces, tener el valor de remover los escombros hasta encontrar esa luz. Una luz que nos recuerda que no estamos rotos en absoluto, que seguimos siendo el universo experimentándose a sí mismo, incluso allá abajo, entre las cenizas. Los vemos en el próximo video. Guerreros de Jesucristo.